Capítulo 10. Pobreza y sostenibilidad. Una niña de 6 años, visitando una casa en la que no había televisión, ni microondas, ni teléfono móvil, preguntó a la dueña: ¿Tú eres pobre? Esta niña no conocía aún los criterios estadísticos ni sociológicos que marcan el umbral de la pobreza. Posiblemente hubiera visto imágenes de personas en situación de extrema necesidad. Sin embargo, con solo 6 años, ya había comprendido a grandes rasgos lo que nuestra cultura occidental entiende como pobreza: el bajo nivel de consumos, incluidos los superfluos. La pobreza es un hecho dramático para millones de personas. Desde nuestra perspectiva, avanzamos hacia un mundo cada vez más polarizado e injusto y, por tanto, más productor de pobreza. Pero la pobreza no es solo un hecho material para una enorme parte de la población, es también una construcción cultural que nos lleva a interpretar nuestra vida y a construir expectativas sobre ella. Según cómo juzguemos la pobreza y dónde coloquemos sus fronteras, perseguiremos uno u otro modo de estar en el mundo. Si la cultura del desarrollo hace crecer su umbral, nuestros consumos crecerán detrás de él. En principio no parece fácil delimitar de qué hablamos cuando nombramos la pobreza. Los objetivos del milenio de la ONU se proponen en su primer punto reducir la pobreza. Hacen referencia a las personas que viven con menos de $1 al día, pero no especifican si son propietarias o no de una parcela suficiente de tierra fértil o si viven en un suburbio urbano. Las estadísticas hablan de países pobres o ricos en función de su Producto Interior Bruto, no en función de los recursos naturales que estos poseen o aquellos que poseyeron y de los que fueron expoliados. Hace no muchos años, una encuesta sociológica que puntuaba la percepción de pobreza en el Estado español nos descubría que la población de las Islas Baleares, una de las que disfruta de mayor renta, era una de las que se consideraban más pobres, quizá a causa de la comparación con sus nuevos vecinos llegados del norte de Europa. En el saco del término pobreza se mezcla la población subalimentada con aquella que no viaja en vacaciones, la que no dispone de una renta monetaria junto a la que, viviendo entre vecinos acomodados, no puede permitirse comprar ropa de marca. Sin embargo, bajo todas las interpretaciones que se barajan en nuestra cultura, la cultura occidental, subyace el rechazo y el desprecio de la pobreza y la presunción de que, en líneas generales, tener más es sin duda mejor. Interpretaciones dominantes de la pobreza. El modo de entender qué es la pobreza, cuál es su alcance, su valor, su origen y cuáles son sus consecuencias, así como las connotaciones de este término, son asuntos clave a la hora de darle respuesta política y económica. La amenaza de la pobreza, por un lado, y la imagen de la riqueza, su supuesto contrario, por otro, justifican muchos juicios y decisiones políticas. Perfilan también nuestras expectativas vitales y nuestra particular búsqueda de la felicidad, tanto individual como colectiva. La principal acepción de la palabra pobreza nos remite a la falta de dinero. Es la explicación más sencilla y ajustada en una cultura que ha convertido las medidas monetarias en patrón esencial del valor, distanciándose de variables físicas o relacionales. No es extraño que indicadores como la renta o el PIB sean hoy herramientas centrales para medir la riqueza y la pobreza. Estas medidas cuantitativas han permitido delimitar los umbrales por debajo de los cuales sería deseable, moral y legalmente, en los cada vez más frágiles estados del bienestar, una intervención del sistema público de protección social. El parámetro absoluto de nivel de renta y de patrimonio se combina con criterios comparativos. Una definición ampliamente admitida compara la renta individual con la renta media del Estado. Se considera pobre a la población que dispone de una renta inferior al 50% de la renta media estatal. Si se baja el umbral del 25%, se habla de pobreza severa. El uso de este criterio hizo aparecer una importante cantidad de pobres invisibles, especialmente en el mundo desarrollado.
sirvió para sacar a la luz los profundos desequilibrios monetarios existentes en sociedades del bienestar que se consideraban razonablemente redistributivas y solidarias, y al menos en términos generales, al margen del riesgo de indigencia. La existencia, por ejemplo, de 8 millones de pobres en España, que uno de los informes FOESA denunció en los años 90, fue todo un revulsivo para una sociedad que situaba la carencia en escenarios lejanos. Este estudio desenmascaró especialmente los profundos desequilibrios de rentas en la población de nuestro país. Políticas de pensiones, salarios mínimos, programas de subvenciones a proyectos de integración o desarrollo de servicios sociales fueron entonces las respuestas parciales a esta situación, bien diferente de la que existe en estos momentos de regresión de políticas sociales. El eje de estas políticas se centró en el acceso al dinero y no en el control o el acceso a los recursos o a los medios de producción. Los criterios economicistas también se usan a la hora de evaluar la pobreza comparativa de los diferentes estados. Para organizar el ranking de la pobreza, de la riqueza, se echa cuenta de los consumos monetarizados de un país. Todo aquello con lo que se ha comerciado en el mercado se mezcla en esa gran batidora que es el PIB, que no toma nota de los recursos provenientes de las economías de subsistencia, de las redes informales de comercio y de ayuda mutua o de la salud ambiental de los territorios. El dinero, como vara de medir, comporta la aparente ventaja de que es universalmente admitido, en la medida que es universalmente admitida la economía clásica. Tiene como gran inconveniente su escasa capacidad de reflejar la mayor parte de las realidades vitales. Considera consumos únicamente aquellos bienes o servicios que se compran con dinero. La compañía, la red social, la posesión de la tierra, la autosuficiencia en el ocio o la salud son invisibles para él. Por eso sus medidas y las propuestas que se derivan de ellas son engañosas. Veamos un ejemplo de la torpeza de estas evaluaciones monetarias. Puesto que la riqueza se mide a través de la renta dineraria, se da la paradoja de que el Banco Mundial encuentra menos pobres en las ciudades africanas, urbes del sur rodeadas de enormes cinturones de población que vive en la indigencia, que en el campo, donde aún se mantiene cierta capacidad de autoabastecimiento. La explicación es bien sencilla. El dinero que utiliza una familia urbana, por ejemplo para comer, por escasa y precaria que sea su alimentación, es mayor que el que emplea una familia rural que pueda disponer de unas gallinas y una pequeña huerta. El Banco Mundial entenderá que esta familia urbana, que apenas consigue abastecerse de lo mínimo, es menos pobre que la familia rural que se alimenta sin pasar por el mercado. Las prácticas de subsistencia, más viables en el medio rural, se escapan a las medidas monetarias. Por eso se considerará más pobre a un campesino que vive con su familia en su tierra y practica una economía de subsistencia que al habitante de una favela en las afueras de una ciudad que no tiene acceso a ningún servicio ni recurso si no es por intermediación del mercado y en consecuencia maneja, aunque sea poco, más dinero que el campesino. Otra grieta de la definición de pobreza que enfrenta la renta individual con el PIB del país es su carácter comparativo. Los criterios comparativos nos colocan en umbrales de pobreza móviles, normalmente crecientes, que promueven consumos y estándares de vida también crecientes. En la comarca de Ladakh, en el Himalaya, Elena Norberg-Erch relata cómo la población pasó en 20 años de considerar su vida como buena a percibirse pobre, después de la llegada de grupos de turistas occidentales que exhibían sofisticados bienes de consumo. Este cambio de percepción ocurrió sin disminuir su acceso a los recursos e incluso habiendo aumentado la tendencia de dinero. La que en los años 70 se consideraba a sí misma una comunidad sin pobres, pasó en poco tiempo a verse carente, especialmente por parte de algunos jóvenes del lugar más cercanos a los grupos de montañeros y montañeras que llegaban de los países ricos pertrechados de modernos materiales deportivos. Las medidas comparativas, que desde luego explican buena parte de la pobreza percibida subjetivamente,
son muy dependientes del marco de comparación. Salvo en el caso de una sociedad igualitaria, en la que nadie estaría por debajo de ese 50% de la renta media que se toma como umbral, en un imaginario contexto de consumos desaforados, un consumidor medio será catalogado como pobre. La comparación subjetiva no solo se establece con otras situaciones presentes, sino también con el óptimo vivido a lo largo del tiempo, de modo que si volviéramos hoy a los consumos de hace 20 o 30 años, cuando seguramente creíamos vivir bien, nos percibiríamos como pobres. Nos colocamos así en una línea ascendente imposible de mantener y menos aún de generalizar en un planeta limitado. También se encuentran a veces otros indicadores que hacen referencia a determinados consumos: números de teléfonos por cada 1000 habitantes, camas hospitalarias, automóviles, escuelas, espectáculos, electrodomésticos. De estas mediciones de la pobreza se deducen los caminos para su hipotética erradicación. Más teléfonos, más coches, más kilómetros de carretera por habitante o más terminales con acceso a Internet. Como resultado de algunas de estas críticas, se han creado otros índices más amplios, como el IDH, Índice de Desarrollo Humano, que combina el PIB con otras variables como la esperanza de vida, el analfabetismo o la nutrición. Aunque se acercan un poco más a la realidad de algunos pueblos, su dependencia del PIB, su dificultad para medir variables relacionales de dependencia o de deterioro ecológico y el carácter etnocéntrico de sus mediciones, ¿qué educación se considera? ¿Qué alimentación? Siguen escondiendo buena parte de la realidad. Una economía creciente, mercantilizada y sustentada en el uso ilimitado de los recursos de la tierra, no está interesada en incorporar la dependencia del mercado o del deterioro ambiental como indicadores esenciales de la pobreza, pero sí el nivel de desarrollo. Por eso su propuesta de solución es esta: más dinero y más consumos de bienes y servicios ofrecidos por el mercado. El argumento de la lucha contra la pobreza ha amparado planes de desarrollo a menudo devastadores para las poblaciones que supuestamente pretendían defender, y ha hecho posibles grandes negocios inversores de los países del norte. Los créditos FAD, Fondos de Ayuda al Desarrollo, son buen ejemplo de estas prácticas. Aunque consisten en préstamos de los países del norte destinados a reducir la pobreza en el sur, su efecto es con frecuencia el contrario. El donante, al ligar su ayuda a la compra de bienes y servicios producidos por él mismo, obliga a aceptar condiciones no competitivas de libre mercado al receptor, con lo que sale beneficiado. Por el contrario, el receptor ve cómo los bienes y servicios nacionales pierden competitividad al estar obligados a importar la proporción comprometida en el préstamo. En la mayor parte de los casos, esos créditos se emplean en sectores no ligados a necesidades básicas, sino a negocios relacionados, por ejemplo, con la aeronáutica, sistemas de control de tráfico. Este efecto de los créditos FAD se ha dado en llamar la paradoja del enriquecimiento del donante y del empobrecimiento del receptor. Mitos que relacionan el desarrollo económico y la erradicación de la pobreza. La asociación entre desarrollo económico y erradicación de la pobreza ha servido para construir algunos axiomas que se han mostrado falsos, pero en los que aún parecemos creer y que repasamos a continuación. El crecimiento del PIB reducirá la pobreza. Cifras oficiales del propio BID y del Banco Mundial, entre otros organismos, evidencian que durante la última década, al tiempo que aumentaba el PIB, se ha producido un aumento sostenido de la pobreza global, una reducción del patrimonio y capital natural y una degradación de los sistemas democráticos. Entre 1990 y 2000, el IDH, Índice de Desarrollo Humano, descendía en 21 países, mientras la renta mundial aumentaba alrededor del 25%. En cuanto a la distribución de la riqueza en España,
El crecimiento general de la renta y del patrimonio no se ha traducido en un incremento correlativo del poder adquisitivo de los salarios, las prestaciones de desempleo o las pensiones, que son la principal fuente de renta para la mayoría de las familias. Entre 1994 y 2006, el salario medio, en cómputo anual, perdió un 2,4% de poder adquisitivo, la prestación media de un desempleo un 16%, mientras que la pensión media se revalorizó un 18%. Una evolución positiva en este caso, pero muy moderada a la vista del crecimiento del PIB, 62%, y de los principales componentes de la riqueza, el patrimonio inmobiliario, 162% entre 1994 y 2006. El valor de activos financieros de los hogares, 116% en el mismo periodo. El aumento de la productividad eliminará la pobreza. La Revolución Verde, un ambicioso proyecto de desarrollo de la agricultura industrial y de incorporación de nuevas tecnologías agrícolas, expulsó a los campesinos de sus tierras y las empobreció y envenenó, sin que los frutos lograran otra cosa más que rebajar los precios de los alimentos en los mercados del norte. El aumento de los suicidios entre los campesinos indios, provocado por la desesperación al no poder hacer frente al precio creciente de los insumos agrícolas, es una muestra dramática de los efectos de este supuesto aumento de la productividad. El dinero nos sacará de la pobreza. Ya se ha hablado sobre la desvinculación entre el PIB y riqueza monetaria de la población. Sirven de ejemplo los numerosos casos de pagos ofrecidos por multinacionales a comunidades rurales que se vieron deslumbradas por el dinero efectivo a cambio de hacerse con sus tierras. Al cabo de unos años, estos fondos habían sido consumidos, convirtiéndose estas comunidades en población frágil de las periferias urbanas. A medio y largo plazo, es la falta de capacidad de autogestión de los recursos necesarios para la vida la que empobrece a las poblaciones. El problema es falta de habilidad en la búsqueda de empleo o falta de titulación. Mientras se multiplican los programas de inserción laboral, el empleo se ha precarizado, se ha abaratado el despido y se han flexibilizado las condiciones laborales. Muchos países pobres lo son por su falta de desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico ha servido de herramienta para mantener la situación de hegemonía de los países del norte, mientras que los del sur han sido saqueados y suministran buena parte de las materias primas imprescindibles para la supervivencia de los países del norte y para el mismo desarrollo tecnológico. Valga como ejemplo el caso del coltán, un componente escaso e imprescindible en la fabricación de móviles cuya apropiación, encubierta bajo supuestas guerras tribales, ha causado millones de muertos en el Congo. El libre comercio conducirá a la larga a un reparto equilibrado de la riqueza. Más allá de la evidente crítica a la supuesta libertad de un comercio realizado en condiciones de profundos desequilibrios de poder, los acontecimientos financieros recientes han mostrado, con la intervención de los estados a favor de los bancos, la inexistencia de este libre comercio. Y podríamos seguir con la lista. Todos estos axiomas tienen un elemento en común. Aprovechan el miedo a la pobreza para apuntalar la confianza ciega en el desarrollo económico, en lugar de señalarlo como principal causante del problema. Como ya hemos visto, ni el PIB, ni el IDH, ni otros indicadores más sofisticados incorporan en sus contabilidades algunas variables esenciales que el desarrollo dañó y que marcan la frontera entre la posibilidad o la imposibilidad de una vida digna. Entre estas variables podemos señalar la existencia de una red próxima de apoyo afectivo y material, la relación con la tierra, el grado de deterioro del medio en el que se pretende vivir, la existencia de bienes comunales o servicios públicos de calidad, la organización colectiva, la propiedad y el poder sobre los medios de producción, las reglas sociales relativas al apoyo mutuo o el riesgo de perder los bienes o la vida.
En cualquier caso, parece innegable que existen millones de personas, aunque sea difícil decidir con qué criterio se cuentan, que han sido expropiadas de la posibilidad de resolver sus necesidades esenciales, de vivir con dignidad y, en muchos casos, de sobrevivir. La exclusión en el mundo desarrollado. Iván Illich describe el desarrollo como una ráfaga de viento que arranca a un pueblo de sus pies, lejos de su espacio familiar, para situarlo en una plataforma artificial con una nueva estructura de vida. Para sobrevivir en este expuesto y arriesgado lugar, la gente se ve obligada a alcanzar nuevos niveles de consumo. Por ejemplo, la educación formal, la sanidad hospitalaria. En las ciudades, esa plataforma artificial en la que ya vive más de la mitad de la población mundial, la economía de mercado es prácticamente la única vía para resolver las necesidades básicas. La fuerte dependencia de los ingresos monetarios que se da en las ciudades coloca a un gran número de personas en situación de precariedad. En la segunda mitad del siglo XX, muchas personas que en los países del norte emigraron a la ciudad empujadas por la mecanización del mundo rural, consiguieron aumentar sus niveles de confort y determinados consumos prescindibles. Pero muchas otras, más especialmente las inmigrantes de otros países y las habitantes de metrópolis del sur, se encontraron en las grandes urbes desposeídas de los escasos medios de subsistencia con los que contaban en sus pueblos y con enormes dificultades de acceso a una renta monetaria. A pesar de que muchas personas piensan lo contrario, la pobreza urbana es más desoladora que la rural por la mayor distancia de los recursos básicos y la frecuente falta de redes naturales de apoyo. Desarmados los sistemas de ayuda mutua y eliminado el acceso a la tierra, crece la dependencia del sistema económico, la incertidumbre y el riesgo de indigencia. El acceso y la dependencia de la economía de mercado abren la puerta al mismo tiempo a un proceso de empobrecimiento. Sean cuales sean los datos del Banco Mundial, que como ya se dijo, encuentra menos pobres en las ciudades africanas que en el campo, las periferias de las ciudades del sur, pero también las del norte, están llenas de personas que nuestro sistema llama marginadas o excluidas. En buena parte fueron expulsadas del medio rural con la mecanización de la agricultura, con la apropiación de tierras para la explotación minera, forestal, energética y obligadas a vender su fuerza de trabajo como único medio de supervivencia. También forman parte de este grupo las expulsadas del mercado laboral, mujeres ocupadas del trabajo doméstico, personas paradas, jubiladas, enfermas, e incluso de forma creciente, personas que, teniendo empleo en los países del norte, obtienen por él rentas muy escasas. El miedo a la marginación o la exclusión forzosa, a quedarse al margen del sistema de consumo, empuja a quienes se ven en riesgo a someterse a las duras normas del estar dentro. El orden económico se vale de la exclusión como un fantasma que atemoriza a los de dentro y como una realidad que mantiene a sus puertas una bolsa de trabajadores disponibles. No podría prescindir de ella a riesgo de perder un mercado laboral plenamente adaptable a cualquier tipo de condiciones. La exclusión es una externalidad, es decir, un daño inevitable y no contabilizado de nuestro sistema económico. El trabajo se presenta como un elemento de integración, aunque ésta sea frágil en el caso del trabajo precario. No es nuevo repetir que, a nivel mundial, los países del sur se han convertido en pozos de extracción y sumideros de vertidos para el norte poderoso. El hurto de recursos toma diferentes formas: apropiación directa de la producción de alimentos y otras materias primas, expulsión de las poblaciones de sus territorios, destrucción de ecosistemas y desaparición de especies, uso como basurero con el consiguiente envenenamiento del suelo, aire y agua, biopiratería, hurtos estos que se hacen visibles bajo el término de deuda ecológica.
Esta apropiación explica que el fenómeno de la pobreza en los países del sur tenga rasgos específicos. Las migraciones hacia el norte son uno de ellos. El término refugiados ambientales nombra esa realidad creciente. Un estudio de Naciones Unidas estima que dentro de 5 años habrá por lo menos 50 millones de refugiados en el mundo, pero no huyendo de la violencia, sino del deterioro del medio ambiente. Según algunos cálculos, hacia 2020, unos 135 millones de personas corren peligro de tener que abandonar sus tierras por la continua desertificación, 60 millones de ellas en el África subsahariana. El cambio climático aumentará los desplazamientos forzados hasta 200 millones de refugiados ambientales en los próximos 30 años. Las zonas degradadas sufren una merma importante de población laboralmente activa, que se desplaza a las zonas urbanas donde se dispara la situación de vulnerabilidad en los cinturones de miseria. Pero en vez de acoger a los refugiados, miles de inmigrantes mueren cada año en las rutas migratorias por las políticas restrictivas de los países del norte y la militarización cada vez mayor de las fronteras. La población migrante que consigue llegar a su destino sufre con más intensidad el efecto desarraigo del desarrollo. Los conocimientos que adquirió en su cultura de origen, con sentido y utilidad en ese territorio, no son reconocidos e incluso son despreciados en el lugar de destino. Existe así una gran cantidad de saberes que son desperdiciados por los países de acogida. Parece que el sistema económico, también en los países del norte, se encuentra cada vez con más personas sobrantes o excluidas. No estaría muy lejos de la realidad decir que para el mercado laboral estas personas son de usar y tirar. Podríamos usar la metáfora del tratamiento de residuos para expresar de qué modo se interviene con estas poblaciones excedentarias que nadie quiere en su patio trasero. Existen grupos de población que podríamos llamar reciclables, capaces de incorporarse al sistema productivo y de consumo, aunque sea a través de créditos e hipotecas, que pueden ser empleados de nuevo con programas de formación y reciclaje profesional. También cabe la alternativa de reducir, a veces solo localmente, la cantidad de población excedentaria, por ejemplo, con políticas de restricción de los movimientos migratorios, políticas de control de natalidad o con guerras. Y existe también una población excedentaria que no es útil al sistema productivo y de consumo. Para ella, en el mejor de los casos, se pueden aplicar políticas sociales, en forma de comedores, albergues o ayudas económicas que no alcanzan ni con mucho a toda la población excluida. Siguiendo con la metáfora, podríamos hablar de diferentes vertederos sociales, como pueden ser las cárceles, los centros de internamiento para extranjeros, CIE, o los poblados chabolistas de las periferias. En una situación de aguda escasez, los excluidos pasan a ser un estorbo para los privilegiados. Es lo que técnicamente se llama una situación de dominación. Mientras en una situación de explotación, el privilegio está interesado en que el explotado exista, en una situación de dominación prefiere que desaparezca. El discurso del «aquí no cabemos todos». En las condiciones actuales de creciente escasez de recursos, no sería inimaginable pensar en un nuevo nazismo en el que se defendiera abiertamente la desaparición de esas poblaciones excedentarias. Si los recursos finitos son escasos, ¿por qué no pensar en que un grupo elegido, una raza superior, sobreviva a costa del resto de seres humanos? Puesto que los recursos, al ritmo al que los consumimos en el norte, no alcanzan para toda la población mundial, salvar el planeta puede consistir en regular drásticamente la población, de modo que no se resientan ni los ecosistemas ni nuestro nivel de vida. El discurso ecologista de la defensa de la vida y de los ecosistemas naturales
Puede ser tergiversado y utilizado para argumentar la exterminación de millones de seres humanos, si no se vincula la sostenibilidad con la inapelable exigencia de equidad. El «aquí no cabemos todos» es un eslogan pronunciado por quienes viven en la opulencia y quieren mantener sus privilegios a cualquier precio. Cuando una sociedad empieza a considerar el atiborrarse de langostinos en Navidad como un derecho adquirido irrenunciable, el camino al fascismo está expedito. Partidos de extrema derecha, por ejemplo en Gran Bretaña, atisban este escenario de aguda escasez como una posibilidad de alcanzar el poder. La cultura occidental, defensora del desarrollo, se ha mostrado incapaz de construir un mundo éticamente defendible. No parece que este horizonte se ajuste en absoluto a las promesas de riqueza y bienestar que sus defensores ofrecieron a toda la población mundial. La amenaza de que estas políticas de corte neofascista calen en la población acomodada no es despreciable. Un panorama que atenta contra la dignidad de nuestra especie. Miradas no etnocéntricas de la pobreza. Pensemos en cuáles son las representaciones cotidianas de nuestra cultura que nuestra cultura del desarrollo ha construido de la pobreza próxima. Estas nos remiten, por ejemplo, a personas que llevan ropas reutilizadas o remendadas, viven en calles sin asfaltar, tienen coches de más de 15 años, quizá un poco abollados, practican ocio en la calle con la silla de tijera y la tartera, o recogen y aprovechan los objetos que otras personas tiran a los contenedores. Un imaginario que, curiosamente, tiene mucho que ver con los modos de vida más ahorradores, sobrios y, en definitiva, sostenibles. Subdesarrollo, incultura, pobreza forman parte de una constelación de términos que se asocian entre sí, dotándolos de una fuerte connotación negativa. Si miramos hacia otros lugares o hacia otros momentos en la historia, vemos que el fenómeno de la exclusión no es nuevo. Muchos grupos humanos han utilizado este mecanismo. La exclusión solía ser el castigo impuesto a aquellas personas que no acataban y cumplían con determinadas normas sociales de especial trascendencia. Desde esta interpretación de la exclusión, podríamos pensar que la norma social que nuestros excluidos modernos no asumen, normalmente muy a su pesar, es el consumo mercantilizado. En primer lugar, el consumo vital, vivienda, alimento, pero también el conspicuo o prescindible, turismo, comunicaciones. No ser pobre en nuestra sociedad significa disponer de una vivienda, no una vivienda de autoconstrucción, sino probablemente una hipoteca a 30 años. Tener un empleo reconocido por el mercado, sea cual sea el horario laboral o las condiciones de estabilidad. Disfrutar de un ocio normalizado, tener televisión, ser propietario de equipo de sonido, viajar en vacaciones, comprar en grandes superficies, mejor que en mercadillos irregulares, o consumir tecnología de transportes y comunicaciones. Lo que el sistema llama inclusión consiste, entre otras cosas, en vivir entrampados en gastos presentes y futuros. La escasez de consumos mercantilizados es uno de los indicadores de exclusión. Quien subconsume está fuera de un sistema que va restringiendo progresivamente las posibilidades de autoabastecimiento, de autoconstrucción, de comercio autónomo, en definitiva, que está ilegalizando por diferentes vías, entre ellas la reglamentación y normalización, los últimos restos de economías de subsistencia que perviven en las zonas rurales o que se articularon en comunidades urbanas. Esta es la situación de aquellas personas que, voluntaria o involuntariamente, viven con un menor grado de dependencia del mercado y que nuestra cultura enseña a despreciar. Como ejemplo, se pueden citar las normativas sanitarias de muchos países que han prohibido y persiguen la venta de alimentos de producción local que no superen exigentes y costosos controles que los pequeños productores no se pueden permitir, con el supuesto fin de proteger la salud de los consumidores.
no han sido igualmente rigurosas con la presencia de pesticidas, metales pesados, transgénicos u otros tóxicos en los alimentos procedentes de las grandes empresas comercializadoras de alimentos. Si nos distanciamos de esta mirada moderna, etnocéntrica o desarrollocéntrica de la pobreza, encontraremos otras interpretaciones. En las principales lenguas del África subsahariana no existe una palabra para designar al pobre en el sentido económico del término. Las palabras que se utilizan para traducir esta palabra a menudo significan huérfano, es decir, no carente de dinero, sino de apoyo social. No existe término que signifique carente de lo necesario. En malí, el término más cercano a pobreza es faantayá, fantania, es decir, sin poder. Para las culturas de lo colectivo, buena parte de las culturas centradas en lo local, no es posible que exista una pobreza sufrida de forma individual. Aunque de forma excepcional puedan pasarse periodos de penuria, debidos, por ejemplo, a una mala cosecha, no es imaginable que una familia sufra hambre si a su lado vive otra que dispone de recursos excedentes. La penuria tiene en estas culturas una dimensión grupal. Por tanto, es menos frecuente que en las culturas individualistas. En muchas sociedades tradicionales existen diferentes sistemas o círculos de intercambio. Los círculos de donación son relaciones basadas en el regalo, tienen un significado ritual y en ellos se intercambian bienes ceremoniales o simbólicos destinados a circular y cambiar de manos. Por otra parte, los círculos de intercambio de bienes de subsistencia tienen un sentido práctico y en ellos se da una reciprocidad difusa dentro de la comunidad. No hay trasvase de uno a otro círculo, pues tienen funciones distintas. La subsistencia no puede estar a expensas de la posesión de bienes ceremoniales. Los pueblos nómadas rechazaban la acumulación de objetos que se convertían en una carga, nunca mejor dicho, en los momentos de cambio de asentamiento. Otras sociedades tribales sedentarias acumulaban y acumulan bienes con el fin de afrontar periodos de escasez. En muchas de ellas, la autoridad moral del jefe se demostraba a través de la generosidad con su pueblo. Para éste, la acumulación era también una herramienta que le permitía mantener su estatus. A más acumulación y más capacidad de acudir en ayuda de las familias necesitadas, más poder. Se comprueba cómo, a lo largo de la geografía y a lo ancho de la historia, existen formas muy diversas de posesión y de redistribución. En general, se podría decir también que si la riqueza no se destina a la acumulación y es autolimitada y colectiva, no tiene sentido hablar de pobreza. La verdadera pobreza, en la acepción económica occidental, requiere de una sociedad individualista, insolidaria y jerárquica. Tradicionalmente se ha honrado la pobreza entendida como carencia de lo superfluo. La historia y la antropología enseñan que la pobreza voluntaria, la vida humilde, la sobriedad en los consumos, no fueron siempre despreciadas o temidas. Antes bien, podrían considerarse en muchas religiones y culturas como un estado de equilibrio o de virtud. La desposesión y la pobreza voluntaria han sido y son condiciones para el acercamiento a la divinidad y a la pureza. El cristianismo, el islam o el budismo incluyen la pobreza entre sus valores y preceptos, aunque, especialmente el cristianismo, haya perdido mucha credibilidad a este respecto. La limitación y el riesgo de carencia han sido sin duda condiciones naturales de la vida humana. Las culturas de subsistencia, conocedoras de los procesos de la vida, eran conscientes de ello y asumían estos límites. La población más primitiva del mundo tenía escasas posesiones, pero no era pobre. La pobreza no es una determinada y pequeña cantidad de cosas, sino es solo una relación entre medios y fines. Es sobre todo una relación entre personas. La pobreza es un estado social y, como tal, es un invento de la civilización.
Aunque el recorrido de la pobreza es muy complejo y variado según el área geográfica, en los países del norte la revolución industrial permitió que tierra y trabajo se convirtieran en materia mercancía y se comercializaran. Buena parte de la población mundial fue expulsada de su territorio y se vio obligada a vender su fuerza de trabajo. Necesitó abrazar el modo de vida urbano y en consecuencia valerse del mercado para la resolución de necesidades. Su grado de dependencia y su incertidumbre vital aumentó enormemente. Por eso podemos decir que la pauperización se extiende con la industrialización y la inmersión en la economía de mercado, mientras que las economías del sustento están centradas en la necesidad y producen para resolver esta necesidad. Las economías de mercado se centran en la producción para la demanda, que se construye sobre el deseo insatisfecho. En ellas es más importante, por ejemplo, fabricar productos contra la caída del cabello que medicamentos contra la malaria. La pobreza económica es una invención occidental, no solo porque ha creado nuevas necesidades materiales sin poderlas satisfacer, sino porque la intrusión de Occidente ha afectado a un sistema de valores que sustentaba ciertas prácticas sociales desde la antigüedad. Este nuevo sistema de valores occidental ha trastocado el modo de entender y vivir la escasez. Vieja y nueva construcción de la escasez. El antropólogo Marshall Salins defiende que la escasez no es una propiedad intrínseca de los recursos técnicos y monetarios, sino de la relación entre medios y fines. No existe una línea absoluta que delimite la escasez. Si se persiguen fines humildes, es sencillo vivir en la abundancia. Los fines ambiciosos aumentan nuestro riesgo de escasez. La escasez es hija de un modo que desea de forma desmedida. De un mundo que desea de forma desmedida. El mercado necesita del motor de la escasez para promover el consumo. Es consciente de ello desde hace siglos, aunque esta necesidad se explicite ahora con bastante claridad entre los teóricos de la mercadotecnia. El nómada, que no está acostumbrado a las cosas que los pueblos más evolucionados consideran esenciales, la radio, la nevera, el ventilador e incluso la bicicleta, no tiene la necesidad de acumular dinero para comprarlas. Para solventar la primera etapa de la transición, deberíamos inducir el deseo de las pequeñas ventajas de la vida moderna. Esta pretensión del marketing de inducir deseos se ha logrado en buena medida. En el mundo occidental y buena parte del resto, la lista de consumos deseados e inalcanzables crece sin límite, y con ella la frustración y la percepción de pobreza. Ante el modelo de la opulencia, quien se piensa pobre se considera en consecuencia desgraciado. Quien no aspira a la riqueza pasa a ser una persona extraña, falta de ambiciones o simplemente tonta. Quien aprecia la subsistencia, la vida simple y sostenible, es un personaje, puede que hasta simpático, pero en todo caso marginal. El camino para llegar a esta colección de expectativas ha sido complejo y tiene mucho que ver con la construcción objetiva y subjetiva de la escasez. Los mecanismos que producen la escasez son diversos. El primero de ellos es el acaparamiento, por el que algunas personas se apropian de un bien que antes era colectivo, en una proporción mayor a la que les correspondería, haciéndolo más inaccesible a otra parte de la población. Este bien ha de ser considerado imprescindible para la vida o para el prestigio social. Se puede llamar también privatización. Los procesos por los que se han privatizado y privatizan propiedades comunales son ejemplos de acaparamiento y, por tanto, creadores de escasez. Los ejidos o propiedades colectivas constituyeron en buena parte del mundo y durante siglos un seguro de supervivencia para poblaciones menos favorecidas. En muchos casos era la única forma de propiedad a la que tenían acceso las mujeres y les permitía alimentarse y alimentar a su prole. La privatización de estos, en ocasiones con argumentos engañosos relativos a su baja productividad,
excluyó de la producción comunal a familias campesinas que empezaron a sufrir escasez crónica. Otro mecanismo para la institucionalización de la escasez consiste en recortar el acceso a determinados recursos poniéndoles un precio en el mercado. El mercado es la vía objetiva que limita el acceso a ciertos bienes. Para obtener beneficios necesita que aquello que vende no se pueda obtener por otra vía. Por eso al mercado le horroriza la gratuidad, el regalo, la ayuda mutua o el trueque recíproco. La monetarización de bienes y servicios, junto con la restricción en el acceso al dinero, es una herramienta creadora de escasez. Si todo lo que necesitas ha de ser comprado y no es fácil conseguir dinero, en realidad es cada vez más difícil en el mercado laboral, entonces será complicado para una parte de la población acceder a lo necesario. Aunque existan excedentes de determinados materiales, muchas personas sufrirán escasez si no tienen dinero. El mercado es capaz de tirar estos excedentes que las personas necesitan para evitar la bajada de precios y la reducción de sus beneficios. Un tercer mecanismo, generalizado en el capitalismo de la posguerra, consiste en asignar un valor distintivo, creador de estatus, a ciertos consumos a condición de que sean escasos. Da categoría ser propietaria de un reloj marca Rolex. En el momento en que alguno de estos consumos se generaliza, pierde el valor distintivo. Si todo el mundo tiene un Rolex, este deja de importarnos. Entonces se busca otro bien que produzca una nueva insatisfacción y por tanto que estimule de nuevo el consumo. Posiblemente la marca Rolex cree un modelo especial, quizá con ciertas prestaciones tecnológicas. Es necesario que exista siempre, en nuestro horizonte, una colección de deseos frustrados de consumo que mantengan la tensión de los consumidores y consumidoras. Se trata de crear más necesidades de las que se colman. Para eso sirven también los mecanismos de la obsolescencia, que se manifiestan en la necesidad de renovar un ordenador de hace 5 años, en el cambio anual del pantalón para variar la anchura de la pernera, o en la consideración de un coche en perfecto estado como un peligro ecológico por haber superado los 10 años. Al MP3 le sucede el MP4 o la BlackBerry, que serán pronto sustituidas por otro artefacto con ciertas funciones nuevas. Por eso, el mercado ha desarrollado minuciosamente la ingeniería de la reconstrucción de los deseos. Estos deben desviarse de su base natural y dirigirse a aquello susceptible de ser comercializado. El paisaje de los deseos va elevándose y homogeneizándose. Elevándose porque aumenta en número e intensidad, homogeneizándose porque se reduce progresivamente a un abanico muy poco variado de productos y servicios que abarata así sus costes de producción. Como ejemplo emblemático se puede citar la empresa McDonald's, que atiende diariamente a 45 millones de personas en 30.000 establecimientos de 120 países. En Japón, donde hay más de 3.500 McDonald's, la mayoría de los niños creen que los Big Mac son un invento de su patria. La motivación al consumo se fuerza, en la mayor parte de los casos, por encima del poder adquisitivo. La escasez vivida, la sensación de carencia de determinadas zapatillas, de determinado modelo de teléfono, aumenta de forma constante. Este sistema de creación de insatisfacción permite que el aumento de producción nunca elimine la escasez. El mercado pone a nuestro alcance teórico todo tipo de objetos y nos escatima simultáneamente los medios para conseguirlos. De esta forma, el umbral de la pobreza, marcado por el deseo creciente de posesión, se eleva. Y mientras aumentamos nuestros consumos, nos seguimos considerando pobres. Antes, pobre y necesitado eran sinónimos. La sociedad de consumo nos ha convertido a todos y a todas, pobres o no, en necesitados. En una hábil confusión de términos, hemos pasado de ser sujetos deseantes a ser sujetos necesitados por obra del aparato publicitario. Y como seres necesitados, no tenemos expectativas
sino demandas. Pasamos de tener ilusiones a tener aspiraciones legítimas. No defendemos nuestros caprichos, sino nuestro derecho al despilfarro. La mecánica del sistema económico, por tanto, no puede conducir a la igualdad y la abundancia generalizada. Al contrario, su pretensión de crecimiento permanente de los consumos necesita imperiosamente del motor de la desigualdad y la escasez. Con este mecanismo de producción de deseos, pocas personas se reconocen como ricas. La pobreza subjetiva se acrecienta, lo que no impide que lo haga también la objetiva, aumentando la dificultad de acceso a consumos de primera necesidad mientras se facilitan los superfluos. De este modo se ha consolidado el mito de la riqueza, o más bien la glorificación del lujo. Un lujo es aquel bien que es superfluo y escaso. Nos coloca en una posición distinguida con respecto a quienes no lo poseen. Los símbolos del lujo han variado a lo largo de la historia. Tristemente, el deterioro y la destrucción de recursos planetarios van convirtiendo en lujo, inaccesible para casi todo el mundo, bienes que antes eran colectivos y accesibles. Un paisaje natural cerca de casa, un río limpio, espacio público para pasear, son bienes que se vuelven cada vez más restrictivos y distintivos. Pero existe un cuarto mecanismo de creación de escasez, de aparición reciente en nuestra historia. Consiste en reducir, deteriorar, envenenar o consumir los recursos en los que se apoya la vida y, en consecuencia, que resuelven nuestras necesidades más elementales. Hablamos del agua potable, del aire limpio, de la tierra fértil, de los bosques, de los mares vivos o de la biodiversidad. Sabemos que desde los años 80 la población humana está consumiendo por encima de la producción neta de la naturaleza que le correspondería. En algunas partes del planeta ya se está poniendo de manifiesto la reducción de la capacidad productiva. En consecuencia, se está generando escasez objetiva, es decir, carencia de recursos materiales para poblaciones presentes y para las poblaciones futuras. Por eso se podría decir que vivimos en un mundo lleno, ocupado y explotado más allá de sus límites, en el que no existen tierras ignotas, ni inagotables yacimientos de minerales no explotados, ni agua dulce sin fin. En algunas regiones cementadas no existen ni siquiera superficies donde puedan crecer los bosques. La escasez de energía se presenta como una amenaza muy próxima, pero no es menos acuciante la escasez de alimentos que el calentamiento global puede producir con el cambio de régimen de lluvias y la consecuente reducción de productividad agraria. La falta de agua, la desertificación, la extinción de especies son otras manifestaciones de esta nueva escasez que afecta ya a la humanidad. El deterioro ambiental también provoca la expulsión del territorio de diferentes especies, incluida la humana. Las migraciones responden en muchas ocasiones a esa dificultad para la vida, unida a la búsqueda de los niveles de consumo que se exhiben desde los países ricos. Al lado de esta amenaza planetaria, resultan grotescas alternativas que pretenden solucionar la pobreza con subvenciones o créditos blandos, con implantación de tecnologías en países subdesarrollados o con nuevas explotaciones intensivas de la tierra. La pobreza de Gaia. Si preguntáramos a Gaia, la Tierra, y ella pudiera explicarnos qué significa la pobreza, probablemente nos mostraría vastos territorios deforestados, animales huyendo, cauces secos, poblaciones humanas desplazándose en busca de agua, montañas de alimentos alterados con plaguicidas, culturas y conocimientos que servían en el lugar en el que se crearon pero que han perdido su sentido para la gran urbe, en la gran urbe. Posiblemente señalara también vastos territorios asfaltados y urbanizados. Quizá considerara también como pobres, sin vida,
muchos lugares que nosotros llamamos ricos. Encontraría miseria en los nudos de autopistas, en las minas a cielo abierto y en las centrales térmicas. Nos ofrecería seguramente una explicación encadenada de todas las pobrezas: la pobreza ambiental, las tierras arrasadas, los ecosistemas rotos arrastrando tras de sí pobrezas humanas colectivas e individuos pobres excluidos. Los actuales sistemas humanos actúan de espaldas al funcionamiento de los sistemas naturales, pero no pueden evitar depender de ellos. La pobreza es una de las consecuencias de este profundo desajuste. La especie humana, o más bien un grupo minoritario de la especie humana, se ha apropiado de la producción de la naturaleza y de los bienes fondo de ésta. Ha empobrecido al medio natural y a sus congéneres y, en consecuencia, ha reducido sus propias posibilidades de futuro. La huella ecológica, el territorio que empleamos en mantener nuestro modo de vida, en algunos países es 5 veces mayor que su superficie. Esta es una medida del uso y abuso de los recursos del planeta. Un ecosistema pobre, en desequilibrio, es más dependiente y vulnerable. La destrucción de ecosistemas genera pobreza ecosistémica, vulnerabilidad de la vida y, en consecuencia, vulnerabilidad de cada una de las especies que lo habitan. Los seres humanos hemos pretendido distanciarnos de la red biótica a la que pertenecemos. La hemos utilizado sin respetar sus reglas. El resultado ha sido una pobreza ecosistémica que nos pone a todos y a todas en riesgo, aunque la distribución de éste sea profundamente desigual. Desde esta mirada sostenible podríamos aventurar algunas definiciones de la pobreza. Es la dificultad para acceder de forma autónoma a los recursos que nos permiten vivir, el hurto de los recursos naturales que permiten la supervivencia. Otra definición posible, cercana a la Fa'antania de Malí, la imposibilidad de organizar la vida comunitaria sobre la tierra. Pero conviene tener en cuenta un matiz fundamental. Si dirigimos la mirada a las interpretaciones que se hacen desde otras culturas, podemos encontrar una distinción que probablemente es clave. La pobreza extrema es bien diferente de la falta de ciertos medios. El binomio pobre-miserable se representa, por ejemplo, con palabras diferentes en lengua wolof y recibe una valoración muy distinta en cada una de sus acepciones. La pobreza es bien diferente de la miseria. Si la primera no pone en riesgo la vida, pero sí ciertos consumos deseables, la segunda amenaza la dignidad y la supervivencia. En las economías de subsistencia, la pobreza, es decir, la dificultad para el acceso a bienes superfluos, no era una desgracia, sino una expresión de la vida en un mundo que tenía sus reglas y sus límites. Las personas pobres llevaban una vida sencilla, en la que el acceso a lo más necesario era fácil, pero no así el disfrute de otros bienes excedentarios. El despilfarro no era posible en ellas. La vida de las economías de subsistencia podía considerarse pobre, pero no indigna. Este modo de vida, sin embargo, ha sido denigrado y despreciado por la cultura desarrollista. La miseria, sin embargo, podría definirse como la carencia de lo básico para vivir, a veces coexistiendo con la propiedad de bienes superfluos, paradójicamente más accesibles. En nuestro medio es mucho más fácil y común poseer un automóvil, un ordenador portátil y una colección de artilugios sofisticados de comunicación que una vivienda para refugiarse de la intemperie. Esta paradoja se manifiesta con mucha mayor violencia fuera del mundo desarrollado. Las economías de subsistencia han estado, salvo excepciones, a salvo de la miseria. Han dispuesto de casa, alimento y compañía, aunque no de lavadora o aire acondicionado. La miseria se extendió cuando el desarrollo expulsó a las personas del medio vivo que les permitía la supervivencia.
Vandana Shiva explica cómo los planes de desarrollo acabaron con la pobreza en buena parte de los países pobres. Eliminaron efectivamente los modos de vida sencilla rural para enviar a la miseria a gran parte de la población, a menudo desposeída del control sobre su pequeña hacienda y hacinada en los suburbios de las ciudades. Las categorías opuestas no serían entonces pobre-rico, sino mísero-rico, siendo la miseria un modo de vida en situación de carencia, dañino para los seres humanos, y la riqueza un modo de vida en situación de despilfarro, dañino para el planeta, para el colectivo y a veces también para los individuos. Podríamos aludir a esta idea de la riqueza con una máxima: el exceso es excremento. Estamos indisolublemente ligados a nuestro planeta. Es imposible entender un modo de pobreza ambiental que no repercuta en nuestra vida colectiva o en la de generaciones futuras. Es imposible, por otra parte, imaginar un modo de organización social que no repercuta en los ecosistemas vivos. Los problemas ambientales son problemas socioecológicos. Los problemas sociales son también socioambientales. Ecología de los pobres, justicia ambiental, refugiados ecológicos o conflictos ecológico-distributivos son nombres de luchas que comprenden la interdependencia de los seres humanos y el medio del que forman parte. Luchas que demuestran que nuestras miserias están encadenadas y no podremos librarnos de ellas si no lo hacemos como una comunidad viva. Curiosamente, las reflexiones sobre la pobreza no suelen vincularse a las reflexiones sobre la riqueza. Las medidas comparativas que se usan para delimitar sus umbrales no conducen en ningún caso a reflexiones interdependientes. Muchas personas, grupos e incluso administraciones locales con buena voluntad mantienen la pretensión, o al menos el deseo, de acabar con la pobreza, pero sin intervenir, salvo excepciones sangrantes en los niveles de riqueza. La pobreza parece tener vida propia, al margen de su compañera la riqueza. En las interpretaciones al uso, ambas caminan por senderos separados, unidas únicamente por ser una punto de partida y la otra de llegada. Máxima accesibilidad a un máximo de bienes para el máximo de población parece ser el sueño ingenuo de algunas pretensiones igualitarias, sin límites. Esta ha sido y sigue siendo la cínica promesa del desarrollo, a pesar de las crecientes muestras de su inviabilidad. La pobreza, entendida como un fenómeno aislado de la riqueza, requerirá en consecuencia soluciones independientes y localizadas, centradas normalmente en el aumento de ciertas rentas o el disfrute de determinados consumos. Quizá también en el acceso a la formación que supuestamente permita participar del mercado laboral. Los sistemas de protección social, desarrollados en diferente medida en los países ricos, han adoptado este enfoque y han pretendido paliar las carencias que en cada sociedad se consideraban más graves sin intervenir en patrimonios o rentas altas, protegiendo las grandes fortunas y las grandes empresas con normativas y reducciones fiscales. Pobreza es una palabra que no incluye la connotación de interdependencia. Es adecuada en un mundo en el que, en teoría, solo cabe ir a más. No le ocurre así al término justicia o al término equidad, mucho menos presentes en las políticas sociales o en las declaraciones internacionales, en los libros de texto o en la prensa. Hablar de justicia supondría reconocer que lo que es carencia en un lado es opulencia o exceso en el contrario, y nos enviaría a soluciones de limitación a quienes practican la acumulación indebida. Desde este enfoque, de igualar solo hacia arriba, la lucha contra la pobreza ha adoptado estrategias de mínimos: salario mínimo, prestaciones básicas en servicios sociales, rentas mínimas, cobertura sanitaria, pensiones mínimas, con la pretensión de situar a toda la población del país o la comunidad por encima de la línea umbral de la pobreza. En el caso de que esta pretensión de extender la riqueza de modo universal fuera honrada, y en muchos casos lo es, adolecería de una enorme ingenuidad.
la presunción de vivir en un mundo de recursos infinitos, con una tecnología omnipotente, solo hay que esperar a que se invente algo, y cargado de buena voluntad, en el que todos los seres humanos podremos alcanzar niveles semejantes en los consumos que nos hacen felices. La Revolución Verde fue un ejemplo, entre muchos, del optimismo ingenuo de unos, de la codicia de otros, y del fracaso de su supuesto objetivo de reducir el hambre. En un mundo lleno e interdependiente, en el que la capacidad de carga del planeta ha sido superada hace ya años, y en el que los recursos más elementales como el aire o el agua empiezan a escasear, no es admisible mantener esta ceguera. Más por un lado significa menos por otro. La globalización ha permitido que los recursos se detraigan cada vez de territorios más lejanos y esta interdependencia pueda ser en parte invisible a las poblaciones depredadoras. Aún así, la superación de esos límites es cada vez más patente también en el norte. Desde un análisis ecologista y desde la consideración de un mundo limitado, es irresponsable pretender un aumento de consumo generalizado en una parte del planeta sin abordar una disminución de consumos en aquella capa de la población que extiende su huella ecológica mucho más allá de sus fronteras. No es posible el control de la pobreza sin abordar el control de la riqueza, especialmente si hablamos del uso de recursos finitos. No es posible la eliminación de la miseria sin atajar drásticamente los altos niveles de consumo y propiedad de buena parte de la población del norte y una pequeña parte de la del sur que pueden llamarse despilfarro o riqueza. La lucha contra la riqueza, entendida esta como acumulación y despilfarro, es probablemente mucho más urgente y será más eficaz en la erradicación de la miseria que la pretendida lucha contra la pobreza. Dicho de otro modo, es necesario sustituir las estrategias de mínimos por estrategias de máximos. Y hasta ahora se ha hablado de salario mínimo o de rentas mínimas. Será necesario limitar la propiedad, hablar de rentas máximas o de consumos máximos. Consumo máximo de agua, de gasolina, emisiones máximas de CO2, producción máxima de residuos inorgánicos. Imaginemos unas políticas que asuman la limitación y definan estos umbrales superiores. No es fácil imaginarlas en un sistema económico que ve con horror cualquier regulación que dificulte la acumulación del capital, pero la pregunta ¿a cuánto tocamos? Es especialmente pertinente y necesaria, aunque a algunos les parezca incómoda, en este momento de la historia. Según pasan los años y en el contexto de reducción de bienes fondo de la biosfera en que nos encontramos, esta cifra se va reduciendo. Cada vez tocamos a menos y en algunos lugares devoramos más. Las cuentas no cuadran. Por eso, por encima del nivel necesario de consumos, ya sabemos que difícil de definir con precisión en la frontera, pero fácil de reconocer en la mayor parte de los casos. Todo consumo pasa a ser inmoral y socialmente indeseable. Cierto que la reducción de la riqueza económica no asegura por sí misma la equidad en la distribución de los recursos, pero la hace posible, cosa que la riqueza incontrolada no permite. La tarea que sigue a esta es la lucha por la suficiencia y la equidad. Podemos pensar en dos vías para enfrentarnos a esta patología que es la riqueza y encaminarnos hacia un mundo más justo y libre de miseria. Las luchas colectivas en defensa de la tierra y la transformación de los modos de vida destructores de la sostenibilidad. Las luchas por la tierra. Las alteraciones del ambiente natural debidas a la intervención humana no afectan por igual a todas las personas. Unas se benefician más que otras y unas sufren sus consecuencias negativas más que otras. Desde hace tiempo han existido movimientos de respuesta a la injusticia ambiental. Estas respuestas se han dado especialmente en el sur, pero también en el norte. Son prácticas que se han agrupado bajo el nombre de ecologismo de los pobres y tienen formas diversas, lenguajes diferentes, pero en común la sabiduría de defender los recursos naturales como requisitos imprescindibles para la salud
y para la vida. La ecología política ha recogido y estudiado muchas de estas prácticas. Joan Martínez Alier ha hecho una clasificación no exhaustiva de los conflictos ecológicos distributivos. Además de esta lista, existen otros muchos espacios de denuncia y reivindicación. La exigencia de soberanía alimentaria es una de ellas. Consiste en el control de las poblaciones locales de la producción y consumo de sus propios alimentos. Propone que los alimentos dejen de ser considerados una mercancía más en los circuitos del mercado internacional y sometidos a la especulación y se conviertan en un derecho. El desmedido crecimiento de cultivos dedicados a la exportación y la expropiación de las poblaciones autóctonas de los terrenos con los que se abastecían ha desembocado en situaciones de emergencia alimentaria. Según Veterinarios Sin Fronteras, en el año 2008, 854 millones de personas pasaban hambre. 3 de cada 4 personas que pasa hambre son campesinos y campesinas que han perdido su soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es una propuesta con una base social sólida, pues surge del campesinado y las organizaciones sociales de los países empobrecidos. Es una alternativa que propugna la combinación de las capacidades productivas de la agricultura campesina con una gestión sostenible de los recursos productivos y con políticas gubernamentales que garanticen la alimentación adecuada de la ciudadanía. Con independencia de las leyes que rigen el comercio internacional. Otras luchas de carácter central son las dirigidas a la denuncia de las estructuras económicas y financieras, por ejemplo, las que se organizan contra el comercio desigual, concretado en la denuncia de las políticas de la OMC o de los acuerdos de liberalización comercial, en contra de las políticas de los organismos internacionales y otras estructuras sustentadoras del sistema económico, de oposición al FMI, Banco Mundial, G8, en contra de las prácticas de las transnacionales, por ejemplo, las que se enfrentan a intervenciones de Repsol en Latinoamérica, de denuncia de la deuda externa o a favor del reconocimiento de la deuda ecológica. Quienes más sufren su pérdida protagonizan buena parte de esas luchas. Como ya han mostrado los trabajos de las ecofeministas, las mujeres son protagonistas en no pocas de esas acciones de defensa y denuncia, así como en la organización comunitaria de alternativas. Cada vez es más patente que las luchas esenciales contra la pobreza están necesariamente unidas a la defensa de la tierra. Otros caminos para enfrentar el problema se dirigen a cambios culturales y de valores. La cultura desarrollista, que se ha mostrado ética y materialmente inviable, puede ser respondida con formas alternativas de vida. Cuadro de la página 220. Un paradigma económico creador de pobreza. La subsistencia, percibida culturalmente como pobreza, no implica necesariamente una baja calidad de vida física. Por el contrario, como las economías de subsistencia contribuyen al crecimiento de la economía de la naturaleza y de la economía social, aseguran una elevada calidad de vida en términos de alimentos y agua, sostenibilidad de los medios de vida y una robusta identidad y significado social y cultural. Por otro lado, la pobreza de 1.000 millones de personas hambrientas y de 1.000 millones de personas deficientemente alimentadas, víctimas de la obesidad, adolece tanto de pobreza material como cultural, un sistema que crea la negación y la enfermedad mientras acumula billones de dólares de megabeneficios para los agronegocios. Es un sistema diseñado para crear pobreza para la gente. La pobreza es el estado final, no es el estado inicial, derivado de un paradigma económico que destruye los sistemas ecológicos y sociales que mantienen la vida, la salud y la sostenibilidad del planeta y de la gente. Vandana Shiva, 2005. Cómo poner fin a la pobreza. Time Magazine y Rebelión.org. Cuadro de la página 222. Teletransportar el daño.
Ramón Margalef ha evocado alguna vez uno de los pensées de Pascal, en que el filósofo y matemático de Port-Royal se pregunta si, sufriendo un intenso dolor de muelas y en posesión de una capacidad para transmitirlo a otra persona desconocida y lejana, lo haría o no. Hoy, poderosos mecanismos financieros, económicos y tecnológicos posibilitan ese teletransporte del dolor y del daño social y ecológico desde los privilegiados de este mundo hacia sus víctimas, y los primeros se niegan tenazmente a asumir responsabilidades. Jorge Rietzmann, 2009, La habitación de Pascal, La catarata. Cuadro de la página 225 y 226. Conflictos en la extracción de materiales y energía. 1. Conflictos mineros, evidenciados por las quejas sobre minas y fundiciones a causa de la contaminación del suelo, del aire y del agua, y por la ocupación de tierras por la minería a cielo abierto y las escorias. Puede ser minería de carbón, de cobre, de oro, puede ser también extracción de materiales de cantera, como en la lucha en la isla de Harris, en Escocia, hace algunos años. Hay una nueva red internacional de resistencia, Mines, Minerals and People. 2. Conflictos por la extracción de petróleo. Nacen de la contaminación del aire, del suelo y de las aguas al echar el agua salada y contaminada de extracción en cuerpos de aguas locales y al quemar gases. La red Oil Watch nació en 1995. 3. Degradación y erosión de las tierras causada por la desigual distribución de la propiedad sobre la tierra o por la presión de la producción exportadora. La distinción entre la presión de la población sobre los recursos y la presión de la producción sobre los recursos fue señalada por Blaikie y Buckfield, 1987, en un libro pionero de la ecología política, que mostró las relaciones entre estructuras sociales y el uso y degradación de la tierra. Así, en algunos lugares de los Andes de Ecuador, hay una explotación intensa de las laderas por población indígena, mientras los valles son aún propiedades mayores, que tal vez se dedican a la exportación de flores. 4. Las plantaciones no son bosques. Con este nombre existe un movimiento internacional contra las plantaciones de eucaliptos, pinos, acacias, melinas destinadas a producir astillas o pasta de papel para exportación. Carrer y Longman, 1996, www.wrm.org.uy. 5. Biopiratería. Este conflicto, cuyo nombre fue puesto por Pat Money de Rafi etc. en 1993, nace de la apropiación de los recursos biológicos, tanto silvestres como medicinales y agrícolas, sin reconocimiento del conocimiento y propiedad de los indígenas y campesinos sobre ellos, y sin pago alguno. Incluye el caso extremo del proyecto Genoma Humano. El conflicto se agudiza por las patentes sobre plantas medicinales o agrícolas o sobre genes humanos. 6. Defensa de los manglares contra la industria camaronera de exportación. Un conflicto que se extiende desde Ecuador y Honduras a Tailandia, Filipinas, Bangladesh, India, para defender los manglares y a las poblaciones locales cuya subsistencia depende de estos ecosistemas. 7. Conflictos sobre el agua. La defensa de los ríos, con movimientos contra las grandes represas para hidroelectricidad e irrigación, como el Narmada Bachao Andolan en la India, también los conflictos por el uso y contaminación de acuíferos, Plachimada en Kerala, en India, en 2004 contra Coca-Cola, y los conflictos por trasvases de ríos, el Ebro en España, el proyecto Interlinking of the Rivers en la India. Existe la International Rivers Network, que difunde información sobre tales conflictos. Derechos nacionales o locales de pesca. Se refiere a los intentos de evitar la sobrepesca imponiendo reglas que eviten el acceso libre.
En el plano internacional, la reglamentación de las 200 millas, demandada desde los años 1940 por Perú, Chile, Ecuador, usando el lenguaje del derecho internacional público. Internamente, en muchos lugares hay conflictos entre la pesca artesanal y la pesca industrial, con intentos de conservar o introducir los derechos comunitarios exclusivos sobre la pesca, por ejemplo en el Bajo Amazonas o en India. Conflictos sobre el transporte. 9. Esos conflictos nacen del trasiego cada vez mayor de materiales y energía. Por ejemplo, los derrames petroleros en el mar, tanto los normales como los debidos a accidentes como el Prestige. También los conflictos sobre oleoductos o gasoductos, asbesto, DDT, DBCP, otros pesticidas, energía nuclear, transgénicos, tanto en países ricos como pobres. Estos conflictos han sido estudiados por Ulrich Beck, 1992, entre otros. Pueden afectar a productores también, como son los agricultores. Así hay una red mundial que se llama Pesticides Action Network y en América Latina RAP-AL, contra los agrotóxicos. 12. Exportación de residuos tóxicos sólidos o líquidos. Hay muchos conflictos alrededor del planeta por la exportación de tales residuos. Un caso célebre es el desguace de barcos extranjeros en Alang, Gujarat, India, con su carga de metales pesados. La expresión imperialismo tóxico ha sido usada por Greenpeace, 1988, en sus campañas para lograr que se respete el Convenio de Basilea de 1989 y sus protocolos adicionales que prohíben tales exportaciones. 13. Contaminación transfronteriza. Se ha aplicado en Europa en los años 1970 y 1980 a las emisiones de dióxido de azufre que cruzaban fronteras y producían lluvia ácida, como también ocurre ahora dentro de Estados Unidos. Se puede aplicar también a contaminaciones radioactivas por ensayos de armas nucleares en el Pacífico, por ejemplo. También a las emisiones de CFC que han dañado la capa de ozono. 14. Derechos iguales a los sumideros de carbono. Esta fue la propuesta de Anil Agarwal y Sunita Narain en 1991 para remediar la injusticia de que los ricos del mundo hayan estado usando y usen de manera desproporcionada y excluyente los sumideros de carbono, océanos, nueva vegetación, suelos y la atmósfera como un depósito temporal. Esa situación da lugar a una deuda de carbono del norte hacia el sur, como la ha llamado Andrew Sims. Martínez Alier Joan, 2005. El ecologismo de los pobres. Los conflictos ecológico-distributivos. Icaria, Barcelona. Un cambio de modo de vida. Tanto en Oriente como en Occidente, el hilo dorado de la búsqueda de la felicidad a través de la autolimitación ha atravesado todas las épocas y todas las culturas. El ecologismo está al final de ese hilo dorado. Desde sus inicios ha predicado la moderación no solo como un principio ético, sino como una actitud práctica y de salvaguardia del destino colectivo. Solo el autocontrol de los seres humanos en la explotación de la naturaleza podría superar la incapacidad del planeta para satisfacer los deseos ilimitados de una especie que se ha reproducido de un modo explosivo, dominando técnicas que le permiten transformar cualquier elemento de la naturaleza en riqueza, fortuna y poder. La inviabilidad del modelo y la producción de la miseria tienen su foco en los modos de vida del norte rico. Es en él donde es necesaria una mayor y más radical transformación humana y material. Aunque quienes han crecido en la abundancia contemplan con disgusto la reducción de consumos y posiblemente se resistirán a la sobriedad que imponen los límites del planeta, a algunos de ellos y ellas puede resultarles éticamente inaceptable un mundo injusto en el que no quepamos todos y todas, un mundo en el que una minoría, acaparando los últimos frutos de la tierra, se atrinchere para defenderse de una creciente población mísera. Y para que quepamos todas y todos, es imprescindible aceptar los límites y cambiar nuestro modo de vida por otro que nos permita
pisar ligeramente sobre la tierra, transformar nuestros modos de producción y consumo. Este modo de vida habrá de ser necesariamente más sobrio, pero no necesariamente menos feliz. El mercado no cesa de exhibir y prometer la felicidad, situándola en espacios de consumo parcialmente inaccesibles, pero se niega a medirla o a explicarla. La felicidad, según el mercado, es lo que no tenemos: un cuerpo muy delgado, una casa muy grande y luminosa, una familia muy feliz. Nuestra infelicidad es necesaria para su negocio. Se nos ha enseñado a asociar felicidad a niveles de consumo. Sin embargo, la insatisfacción de gran parte de la población, llamada rica, nos permite revisar esta suposición. Se constata que los niveles de felicidad percibida no aumentan en paralelo a los niveles de renta. A partir de cierta seguridad económica, la percepción de felicidad no solo no sube, sino que con frecuencia baja. Parece que la percepción de felicidad mayor, en el caso de la población de Estados Unidos, se dio en los años 50, para bajar posteriormente a pesar del fuerte aumento del PIB. Esta tendencia se repite en estudios realizados en diferentes países del norte. Es posible pensar en nuevas condiciones de vida en las que no renunciemos a vivir bien e incluso podamos mejorar nuestra percepción de felicidad. Imaginemos que en lugar de centrarnos en nuestros deseos, decidimos releer nuestras necesidades. Desplazar el foco del análisis y de la atención del satisfactor, es decir, la forma de resolver las necesidades, a la necesidad misma. Imaginemos también que la expectativa de riqueza fuera sustituida por la expectativa de felicidad. ¿Qué es una vida suficientemente buena? Alimentarse de forma suficiente, beber agua limpia, no pasar un frío que pueda enfermarnos, que alguien te conozca y te aprecie, no vivir en alto riesgo de quedarse sin alimento, calor o afecto. Las variables centrales en las que se asienta la felicidad tienen mucho que ver con la resolución de las necesidades de supervivencia y con las relaciones afectivas. Las primeras exigen recursos, pero no recursos infinitos. Las segundas pueden desarrollarse con muchos satisfactores que no detraen recursos materiales y pueden ampliarse casi sin límite. Un mundo sin miseria habrá de ser un mundo de suficiencia y autocontención libre de riqueza. La suficiencia, la autocontención o la frugalidad son imposiciones de la tierra que seguramente supondrán cambios trabajosos y difíciles a corto plazo. Existen ciertas claves que son al tiempo imprescindibles para la sostenibilidad y para la buena vida. Una primera condición es la colectivización. Como nos han enseñado muchas culturas tradicionales, la colectivización es un modo de protección frente a la pobreza. La resolución colectiva de las necesidades reduce la pobreza: transporte colectivo, comedores comunitarios. Los modos de propiedad individual aumentan el riesgo de precariedad. Es bien diferente ser anciana sola en un piso o en un pueblo cerca de la familia. El poder colectivo y la propiedad colectiva reducen el riesgo de carencia. El aprecio y uso de lo local es otra condición de buena vida y al tiempo de sostenibilidad planetaria. Consumos locales, desplazamientos locales, proximidad de recursos y servicios, proximidad en las relaciones y en el disfrute del ocio, nos hacen la vida más sencilla y se la hacen al planeta. La salud ambiental es factor de eliminación de la pobreza y también de bienestar: alimentos sanos, paisaje, aire limpio. Para enfrentarse a la miseria es necesario, entre otras cosas, repensar en qué consiste el bienestar y construir una nueva cultura de la felicidad. Apuntar a otros estándares de comportamiento y de relación que están por discutir y ensayar. Habrá que pensar en formas de bienestar sostenible, lejos del confort del aire acondicionado o del automóvil a la puerta de casa. Reírse, contar o escuchar historias, reconocer cantos de pájaros, bailar, cantar en un coro o ligar son fórmulas muy eficaces de disfrute que respetan los recursos naturales. Podríamos decir que ejemplifican fórmulas de felicidad sostenible. La felicidad sostenible puede ser, al tiempo,
una felicidad individual, comunitaria y ambiental. Muchas de las experiencias esenciales de felicidad no se producen en solitario, sino en situaciones colectivas. Si además nuestra felicidad genera poca entropía, será una felicidad respetuosa ambientalmente. Puede resultar interesante repasar en grupo esa colección de pequeñas y grandes felicidades que no dificultan la vida del planeta. Y junto a la reflexión sobre lo que nos hace felices, habrá que ahondar en una ética y una cultura que avalen esos modos de disfrute, que demonicen el despilfarro, que nos liberen del modelo de riqueza, del deseo desmedido de acumulación. No es posible olvidar el componente subjetivo de la pobreza como no lo es el de la felicidad, pero tampoco se puede dejar en manos de cada individuo decidir cuáles son sus aspiraciones legítimas. Construir una definición colectiva de consenso acerca de los mínimos y los máximos consumos de una vida suficiente será una práctica esencial de democracia, esa condición necesaria a la sostenibilidad social. Los seres humanos hemos mostrado que dentro de nuestras capacidades está la del altruismo y la generosidad, y entre nuestros deseos el de socialidad. La unión de ambos puede ser esencial para superar en equidad y libres de miseria la crisis socioambiental que ya se ha desencadenado, y hacerlo de modo que sintamos el orgullo de pertenecer a nuestra especie. Cuadro de la página 228. El principio de la esperanza. Pero quizá pueda ocurrir algo distinto, lo contrario. La solidaridad humana se consuma habitualmente bajo la amenaza del peligro común percibido por todos como tal. Hasta ahora los grandes peligros, hayan sido causados por la naturaleza o por otros seres humanos, afectaron solo a una parte de la humanidad. Pero si se llegase al punto de que la humanidad completa se encontrara toda ella frente a un mismo peligro, habría que meditar sobre cómo podremos sobrevivir juntos. Entonces quizás resucite el espíritu de solidaridad, aunque sea impuesto por las circunstancias. Esperemos que el principio de la esperanza no esté muerto, sea o no una esperanza reaccionaria, una esperanza dentro de la miseria, una esperanza en la supervivencia, no en la plenitud total o en la felicidad. Leszek Kolakowski, Utopía y futuro, El País, 19 de abril de 1993, página 13 y 14. Cuadro de la página 230. Gobierno y sostenibilidad. La sustentabilidad requiere coherencia entre las necesidades humanas y la política, razón por la cual resulta fundamental la participación directa de los diferentes sectores de la población en las decisiones que afectan o condicionan su futuro, el de sus comunidades, sus recursos, su entorno y su cultura. La gobernabilidad de las sociedades humanas requiere el reconocimiento y ejercicio del derecho de todas las personas a ser actores en la definición de su propio desarrollo. Esto significa, por ejemplo, asegurar el poder de decisión de las comunidades locales y todos y todas sus integrantes sobre su territorio, sus actividades productivas y reproductivas, el uso de sus recursos, el modelo de desarrollo al cual quieren poner en servicio esos recursos, etc. Además, la gobernabilidad requiere reconocer el derecho de las futuras generaciones a subsistir en condiciones de dignidad, a disfrutar de los recursos presentes y de un ambiente saludable. Por ello es necesario que los proyectos de desarrollo locales, nacionales y regionales integren en su base criterios de solidaridad y reciprocidad y sean capaces de asegurar en el largo plazo la productividad y equilibrio de los ecosistemas. Por otra parte, resulta evidente que la construcción de sociedades sustentables no puede llevarse a cabo a través de un programa global impuesto desde organizaciones globales, como Naciones Unidas. Por el contrario, este es un proceso que debe apoyarse desde lo local, adoptando un paradigma de desarrollo cuyas raíces fundamentales
están en los territorios. Por tanto, se requiere un nuevo modelo de gobernabilidad y cambios en la escala de los sistemas. Larraín S., 2001. Globalización y sustentabilidad. Los desafíos después del 11M. Programa Chile Sustentable. ¿Qué dice el pensamiento único sobre la pobreza? La riqueza es buena. Todos y todas podemos llegar a ser ricos. El crecimiento del PIB y el aumento de la productividad reducirán la pobreza. El problema es falta de habilidad en la búsqueda de empleo o falta de titulación. Muchos países pobres lo son por su falta de desarrollo tecnológico. El libre comercio conducirá a la larga a un reparto equilibrado de la riqueza. El deterioro ecológico no se considera pobreza. Alguien que construye su propia casa, produce sus alimentos y teje sus vestidos es pobre. Es pobre quien no tiene coche o consume poca energía. La riqueza relacional no es considerada por el pensamiento único. ¿Qué dice la cultura de la sostenibilidad sobre la pobreza? El problema central es no tener acceso a los recursos que permiten una vida digna. La riqueza alimenta la pobreza. El desarrollo del norte trae la pobreza del sur. La pobreza ecológica es la que sufren las personas que no pueden acceder a recursos naturales esenciales para la supervivencia: alimentación sana, agua limpia, aire puro, cohesión social. Una sociedad sostenible erradicaría la miseria, aunque exigiría a las sociedades ricas del norte vivir con menor consumo de energía, materiales y emisión de residuos. Las sociedades igualitarias y comunitarias hacen difícil la existencia de pobres, justo al contrario de las sociedades individualistas y jerárquicas, y no detraen recursos de otros territorios. Fin del capítulo 10.